Supercrack Estrella presenta. Según la revista estadounidense Incorporated, una compañía llamada Ambrosia ha comenzado recientemente los ensayos con un proceso llamado parabiosis. Este proceso es una fuente potencial biológica de la juventud, algo así como la panacea del antienvejecimiento. Se trata de dar a los participantes sanos mayores de 35 años una transfusión de plasma sanguíneo de donantes menores de 25 años. Los investigadores seguirán el proceso de la sangre durante los siguientes 2 años, controlando la salud y el envejecimiento del paciente. La idea es que la sangre joven invierta los síntomas del envejecimiento a través de todos los sistemas de órganos importantes. No está claro por qué, pero la sangre de los organismos más jóvenes no solo contiene todo tipo de proteínas que mejoran la función de las células. De alguna manera también aumenta la producción de proteínas en el cuerpo de los beneficiarios. Todo este proceso costará al paciente unos $8.000. La pregunta es, ¿de dónde sacarán suficiente sangre joven, ya que no es algo que se puede conseguir tan fácilmente? Conseguir la vida eterna para la élite mediante la recolección de sangre de los jóvenes pobres. Para algunos teóricos de la conspiración todo esto demuestra cómo los vampiros forman parte de la élite, y cómo ahora quieren dar un paso más, robando la sangre de nuestros jóvenes. En muchos de mis vídeos, hablé de que los extraterrestres en realidad son los demonios de toda la vida. Hoy vamos a ver la relación de los vampiros con los extraterrestres. Los extraterrestres pueden tomar muchas formas, pueden tomar la forma de un familiar, podrían tomar la forma tuya, incluso pueden tomar forma de algo material. Los vampiros sabemos pueden tomar forma también de animales. Vamos a situar en este video una historia de vampiros, y al mismo tiempo vamos a demostrar cómo al mismo tiempo que ocurría esta historia de vampiros, se estaban viendo ovnis en el mismo lugar del caso vampiro. El último vampiro. Tiempo atrás, leí esta noticia en un periódico local, y la verdad, me sorprendió tanto, que decidí transcribirla y relatarla en mi canal Supercrack Estrella, hace ya unos años, y hoy, mientras organizaba mis documentos, la he encontrado y me he animado a compartirla por aquí. Todo ocurrió en Martinu de Sus, una aldea de unos 700 habitantes, más o menos, situada al sur de Rumanía, en la región de Celaru, a 50 kilómetros al este de Craiova. En ese pueblo de cuento venido a menos, vivía el desafortunado protagonista de esta nuestra historia, Petre Toma. El 26 de diciembre de 2003, durante unas lamentables fiestas navideñas, y como colofón para terminar de alegrar las mismas a la familia, el anciano y viudo Petre Toma, falleció dicen, a causa de un cáncer cualquiera o al menos así aparece reflejado en el informe médico y en el certificado de defunción. Claro que, según algunos de sus paisanos el óbito se produjo a causa de los lingotazos de vodka y aguardiente acumulados a lo largo de su vida, cosa que tampoco sería de extrañar, y según otros, se murió porque era viejo. Y esa es la ley de la naturaleza. Se nace, se trabaja, se pagan impuestos, se crece, se pagan impuestos, nos hartamos de sufrir y finalmente entregamos el petate, por supuesto pagando el impuesto reglamentario. Hasta luego Lucas y al hoyo. Llegado el día del entierro nada raro alteró el normal desarrollo del evento. Nadie cortó la cinta que ataba los pies del anciano, ni nadie tocó las agujas centinelas de su alma. Costumbres rumanas, como cualquier otra costumbre de cualquier otra cultura, y así, el amigo Petre quedó enterrado como mandan los cánones, en el campo santo del lugar. En paz descanse y a otra cosa mariposa. Se oró por la salvación de su alma. Le lloraron sus seres queridos, vecinos y sus amigotes de toda la vida, y tras tomarse un chupito de vodka, que no falte, en memoria del finado, regresaron todos a sus casas y aquí paz y después gloria. Hasta aquí todo normal. Pero el asunto comenzó a torcerse a los 5 días del entierro, y es que, como dijo aquel, si algo puede salir mal, saldrá mal. Mirela Marinescu, sobrina rumana buenorra, como dictan las normas, del difunto Petre, cayó enferma. Vómitos, fiebre, dolores generalizados y un sinfín de raros achaques se habían apoderado de la buena moza. A ver, seamos sinceros, y es que si esta señora viviese en el paraíso occidental, y hubiese consultado a su médico de cabecera o de familia, todo se hubiera terminado con: la sobrina buenorra ha pillado el clásico virus indeterminado, es una pasa de esas que hay ahora, beba usted mucha agua, guarde cama durante unos días, 2 gelocátiles y a correr.
Pero claro está, vivimos en un pueblecito de estos perdidos de Rumanía, y claro allí casi todo se confunde con vampirismo. Pero Mirela no vivía atada a los cánones de nuestra cultura, y se vivía atada a los cánones de la suya, por lo que, de forma casi inmediata, recordó la ocasión en que su abuela, y su propia madre, le contaron cierta historia sobre muertos que son capaces de abandonar sus tumbas por las noches y acceden a las casas de sus familiares para, llamando la atención sobre su estado, destrozar la salud de sus deudos o de sus animales domésticos. Que no nos falte de nada, que no. Independientemente del o alegre de los cuentos que le contaban la madre o la abuela, que desde luego, tenían tela, se ha de tener en cuenta que la cultura popular de los pueblos perdidos de Europa del Este, tiene otra forma distinta de entender la vida y la muerte, perpetuada de generación en generación, sin que los libros en las escuelas, los políticos o los sacerdotes se interpongan en su difusión, cosa que ya de por sí, es envidiable. Tradiciones y costumbres que no se pierden, sean las que sean. Curiosamente igualito que aquí, que también conservamos nuestras más viejas tradiciones y aún seguimos masacrando animales a modo de festejo nacional, sin ir más lejos, eso sí, el tercer mundo son siempre los demás, nosotros nunca, y es que las comparaciones, suelen ser odiosas, en fin, que divago y me pierdo. Volviendo al tercio que nos atañe, el asunto estaba claro, sobre todo para la tal Mirela Marinescu, que cuando comenzó a contar a sus allegados, que por las noches veía la jeta del tal Petre y que éste entraba en su habitación, con, a saber qué intenciones, y que con una boca, no dos ni tres, una boca ensangrentada, le lamía la cara, terminó de ganarse la fidelidad y la credulidad de los parroquianos a golpe de acojone. Después, contaba que cuando despertaba anegada en sudor, las alucinaciones, para más INRI, no desaparecían. Contóles también la sobrina Buenorra, que escuchaba pasos en el piso inferior y las maderas de la escalera crujían de manera siniestra, como cualquier escalera de madera que se precie, haciendo resurgir en su mente la imagen de aquella puñetera abuela, que a falta de un sálvame deluxe o similar telemierda que llevarse a la boca, cosía un calcetín, por ejemplo, sentada frente a la lumbre contándole cómo un familiar muerto, cuando no puede desligarse de las ataduras de este mundo, recurre de tan singular manera a sus parientes vivos para demandar ayuda, pero claro está, a su manera, la manera rumana de toda la vida, que no es otra que tocando los huevos a la concurrencia. Huelga decir que en estos casos no hay golpes, niñatos guaperas, vasos que vuelan y se rompen, muebles que se mueven, tías buenorras, o no, que están en el mundo, únicamente para ser mordidas, y barra o personas inocentes ajenas al no muerto, que se ven inmersas en un mundo sobrenatural de los vampiros. En estos casos, y según las tradiciones balcánicas, el difunto se dirige a sus familiares minándoles la salud, incluso llegando a producirles la muerte a través de una o varias enfermedades más bien psíquicas, depresión, pánico, estrés emocional, etc. Y es que familia no hay más que una. Resumiendo, que la tal Mirela Marinescu cada vez estaba más convencida de que era el espíritu de su difunto suegro, Petre Toma, el que le causaba todos aquellos síntomas para llamar la atención y pedir que le liberasen de este mundo, asegurando además, que lo había visto. Sobre todo, si cuando despertaba en plena noche de sus tétricas visiones escuchaba el escalofriante aullido de algún perro de la aldea. Que este que escribe, aún no sabe que tiene que ver un pobre chucho aullando seguramente de frío, con el pobre Petre Toma y el papelón que le han endosado por tener la mala pata de morirse, pero en fin, yo continúo la historia y me limito a relatar. Si analizamos lo relatado hasta ahora, no encontraremos nada extraordinario. El hecho de tener un bajón en la salud, incluso cierto grado de alucinaciones relacionadas con el ser querido, es relativamente habitual. Los psicólogos están acostumbrados a atender pacientes que acuden a sus consultas afirmando haber hablado con el ser querido o haberlo visto deambular por la casa. Curiosamente existe un estudio en España donde las estadísticas demuestran que 7 de cada 10 viudas afirman haber percibido, durante las jornadas posteriores al entierro, a sus maridos paseando por el dormitorio. No así en los viudos, en que el porcentaje apenas alcanza el 20%. ¿Alguna explicación habrá? Claro está que en las aldeas rumanas el tratamiento psicológico se aplica a base de lingotazos de vodka de garrafón, mucho más efectivo y, sobre todo, mucho más barato, con el resultado añadido de que, lo que a posteriori se relate se da por cierto. Así están las cosas en el pueblo, a solo 6 días pasados del sepelio del buen Petre, que entran en acción las fuerzas especiales del pueblo, es decir, los familiares, vecinos y amigos del difunto, que, hasta las trancas de matarratas y más aburridos que el clavo de un calendario,
vecindario, deciden ponerse manos a la obra y aportar su particular solución al problema. Convencidos estos, de que era su espíritu del pobre Petre, el que la estaba liando en el pueblo a ritmo de sarandonga nocturna y a costa de acojonar a la sobrina buenorra, se pusieron a repasar todo el ritual funerario del sepelio, tratando de encontrar dónde habían podido fallar para que se creara aquel desaguisado y poder desfacer semejante entuerto. ¿Se habría olvidado el cura ortodoxo alguna oración? ¿Pudo alguien modificar la cinta que ataba sus pies o las agujas que protegían su alma? ¿Tendría alguno de los presentes alguna inquina inconfesable contra Petre? Hasta las trancas de vodka como iban, día sí, día también, obviamente, los Seal, no dieron con la clave. Así que, tras admitir que la memoria le puede fallar a cualquiera, aunque este sea un cura ortodoxo y no hiciera otra cosa en su vida, más que casar y enterrar a los parroquianos del vecindario, comenzaron a preparar el plan operativo para aplicar la destrigoización o desvampirización, en rumano, vampiro es estrigo estrigoyu, y liberar al vampiro de sus ataduras y, que de paso, les dejase a ellos, a los vecinos, al perro que aullaba y a la sobrina buenorra, en paz, de una puñetera vez. Aportando ideas y soluciones, hay que reconocer que los acólitos del difunto Petre se quedaban solos. Unos abogaron por un ritual, según el cual era necesario quemar el corazón del difunto. Hace falta ser bruto, otros aseguraron que era imprescindible cortar el cuerpo en 2 pedazos, si lo hacemos bien, otros, los menos, recordaron como imprescindible el clavar una aguja de coser en el pecho del vampiro. ¿Una aguja de coser? Alguno recordó que lo más efectivo era una estaca de madera, etc. Cada uno aportó su parte de ritual recordada, así que, para asegurarse la efectividad y hacerlo de manera democrática, decidieron aplicar al pobre Petre toda la parafernalia, independientemente del orden a seguir, así seguro que no habría error. El plan estaba trazado, los efectivos listos y las armas cargadas, luego se retiraron a sus casas, en medio de una noche lluviosa y fría, mirando a su alrededor con temor. Se dice que aquella noche se escucharon gritos en las solitarias calles de Marotinu, que de ser así, seguramente serían los gritos del pobre Petre, de imaginar la mandinga que se le venía encima, a manos de la comparsa reunida en el bar un par de horas antes. Otros aseguran que no escucharon nada en absoluto, aunque lo que no hemos de olvidar, digan lo que digan los habitantes de tan curioso pueblecillo, que los esporádicos visitantes alegan que en aquel pueblo, todo el mundo, casi sin excepción, ha perdido algo más que algún tornillo, por no decir que lo único cuerdo, son las cabras del establo. La intentona para liberar de este perro mundo al espíritu de Petre se efectuó en la madrugada del 8 de enero de 2004. El Comando de Fuerzas Especiales, para estos menesteres estaba formado por 6 ciudadanos de Morotinu, encabezado por Gheorghe Marinescu, el sobrino, como no, del presunto vampiro, que tras meterse entre pecho y espalda medio litro del mata-ratas asqueroso que tienen a falta de un anís del mono, y armarse de azadones, horquillas, linternas, palos y demás tecnología de ultimísima generación, se dirigió resueltamente camino del cercano cementerio, no sin antes rechazar con un par de soplamocos a la alegre chiquillería que se había añadido al grupo y no se quería perder ningún detalle de la barbarie que a costa del muerto y las tradiciones del lugar, iban estos a realizar en el cementerio esta tarde-noche. Desde las ventanas, las viejas del visillo del pueblo, espiaban los movimientos de los valientes vecinos, mientras las más ancianas rezaban letanía tras letanía, pidiendo protección a todos los santos de la corte celestial ortodoxa, del primero al último. Algún que otro vecino de los menos valientes, o menos borrachos, o de los más sensatos, la verdad sea dicha, recordó que tenía que hacer algo ineludible en la aldea vecina y no se le vio en todo el día. Unos minutos después, en plena oscuridad, en medio de un silencio sepulcral, se dejó oír el estridente chirrido de la verja del cementerio. Comienza el show. Entre el tablón de vodka que llevaban a cuestas, y los chuzos de punta que caían aquella noche en el cementerio del pueblo, 2 horas estuvieron los 6 paisanos, a pico y pala, cavando en la todavía no compactada tierra hasta que el azadón de Gheorghe Marinescu topó con la madera del féretro. ¡Qué nervios! Antes de decidirse a levantar la tapa del ataúd, 2 de los presentes tuvieron que recurrir a un buen trago de una botella de vodka que asomaba impúdicamente del bolsillo de la chaqueta de uno de los valientes libertadores, y es que hay cosas que mejor se resuelven tajao que sereno. El momento clave había llegado. Con sumo cuidado Gheorghe Marinescu levantó la tapa, y 6 pares de ojos inmensamente abiertos juran, perjuran y perjurarán, que el cadáver del viejo Petre no estaba en la posición en que fue enterrado.
Estaba de costado como si de un sofá se tratase, como viendo la tele vamos, con la cabeza vuelta dirigiendo la mirada de sus ojos abiertos a los asustados libertadores, y los inmaculados zapatos con que había sido enterrado, aparecían cubiertos de barro. Tonto el último. La desbandada fue inmediata. A ritmo de pies para que os quiero, los 6 marines abandonaron al inquilino de la fosa, más seco que la mojama, en su pequeña parcela, y tras dejar abandonadas las herramientas, armas láser y linternas junto a la abierta tumba, no tardaron ni 6 segundos en llegar a sus casas y ocultarse en los rincones más insospechados de sus hogares. No sé dónde he oído yo que el mundo lo hacen los valientes. Por supuesto, aquel día cesó toda actividad en Morotibu Jesús. Solo un labrador despistado recorrió sus calles de regreso, según él, de las faenas del campo y no del bar, y tuvo la mala suerte de toparse con el vampiro, que le preguntó si sabía lo cobardemente que se habían comportado sus paisanos. El labrador, recordando aquello de que a las mujeres, a los borrachos y a los vampiros no hay que llevarles la contraria, se limitó a contestar, que parecía que hacía fresco aquella tarde, y aceleró su paso para esconderse en el fondo del pesebre para las cabras. Mira que hay sitios. En fin, aquella noche Mirela Marinescu volvió a soportar la presencia del vampiro que atronó la aldea con risotadas y críticas despectivas hacia los 6 valientes que deberían haber sabido liberar su alma. Encima, con cachondeitos. Pero mira por dónde, ese fue el error del vampiro Petre Toma. El cachondeito a costa del vecindario. Nadie se ríe impunemente de los maridos de las rumanas, a excepción, claro está, de las propias rumanas. Así que cuando a la mañana siguiente Mirela Marinescu contó que el vampiro se coló nuevamente en su habitación descojonándose de la valentía de los hombres de la aldea, las mujeres sacaron a alpargatazos de sus escondites a los 6 paisanos, les dieron a beber vodka, esta vez 1 litro por cabeza, y cuando advirtieron que el alcohol comenzaba a hacer efecto, ellas mismas les facilitaron las herramientas y los pusieron en la puerta con la advertencia de que no volverían a pasar ese umbral si no terminaban correctamente con su misión. De nuevo los Rangers de camino al Camposanto, bañados en vodka del barato. El comando se encaminó con decisión y con una galleta del 14, patrocinada por el vodka de garrafón ingerido, en dirección al cementerio, y tras volver a disolver a bofetones a la chusma infantil que nuevamente se les había añadido, esta juventud. No aprenden nunca, se plantaron ante la tumba abierta el día anterior. De nuevo fue George Marinescu quien toma la iniciativa, y esta vez hunde con fuerza la horquilla sobre el pecho del finado. A continuación, la retahíla de golpes, mazazos, bastonazos, estacazos, hachazos, etcétera, que recibió el que en vida fue el pobre Petre Toma, fue épica. No fue fácil, cuenta George, sobrino del difunto, cual futbolista entrevistado a la media parte de un partido. Tuve que hacer mucha fuerza para traspasarle. Incluso me tuve que ayudar con el pie, pero conseguí quebrarle las costillas. Luego saqué el corazón y lo pinché como una albóndiga. Solo le faltó hablar del mister. En fin, no terminó aquí el rito de destrigoización. Una vez arrancado el corazón, los libertadores hicieron un descanso y se trincaron otra botella de vodka cada uno para celebrar el éxito conseguido. Luego hicieron un gran fuego en un cruce de caminos y echaron el órgano a las llamas. Poco tardó el corazón en carbonizarse y convertirse en cenizas. Ya solo faltaba espolvorear las cenizas en un recipiente con agua y darlo a beber a toda la gente de la aldea, esta vez los chavalillos estaban incluidos. Menuda farra. Todo había acabado felizmente. Los vecinos de Morotibu Jesús habían cumplido con su obligación a pesar de la espanta inicial, las mujeres se habían tragado su desplante, la chiquillería había participado en la fiesta, Mirela había sanado y Petre había salido disparado a enfrentarse con el juicio final, con abogado de oficio. Las cosas volvían a su naturaleza y la vida en Morotibu Jesús seguía su historia con los únicos problemas que habitualmente se dan en el mundo de los vivos. Todo parecía perfecto, el sol salía de nuevo, los pajarillos cantaban, las flores florecían, la música subía de volumen, hasta que, y hablando de flores, entró en escena Florea Cotorán, hija del difunto Petre, residente desde hacía bastante tiempo en la ciudad de Craiova, y por lo tanto, ajena al pitote montado en su aldea natal en torno a la muerte de su padre. Cuando Florea tuvo conocimiento de la sarracina montada por sus paisanos, y en particular por sus parientes directos, montó en cólera y en menos que tarda en desaparecer un caramelo en la puerta de un colegio, se presentó en Morotibu Jesús. Los pájaros dejaron de cantar, las flores dejaron de florear, la música bajó de volumen y el cielo se nubló.
Apenas tuvo delante al sorprendido Gheorghe Marinescu, le sacudió tal sopapo que le sacó, de manera inmediata, de la resaca de vodka del día anterior. Después anunció la intención de denunciar los hechos a las autoridades competentes. Cosa que, por supuesto, hizo. Por supuesto que trataron de convencerla de la obligación moral que tenían de haber realizado el ritual. ¿Acaso aprobaba que su padre quedase atado al mundo de los vivos para toda la eternidad? Debían permitir que el difunto campara a sus anchas por el pueblo a ritmo de susto y mordisco, y encima con la sorna del cachondeito, hasta que las ranas criaran pelo. ¿Qué otra cosa podían hacer? Pero no hubo manera de convencerla. Florea continuaba decidida a liarla judicialmente. Al menos alguien en esta historia, de momento, tiene 2 dedos de cordura. De momento. Las críticas hacia la urbanita no tardaron en extenderse por la aldea. Claro. Una mujer que ya no hace caso ni recuerda lo que la enseñaron sus mayores. Una mujer contaminada por el progreso capitalista y consumista. ¿Cómo iba a entender el acto de caridad que se habían visto obligados a realizar sus convecinos? Pocos meses después comenzaba un proceso contra los 6 hombres que participaron directamente en el vampiresco circo, y que no llegaban a entender, o al menos no compartían los motivos de su detención. Durante el proceso, la prensa nacional, y la internacional en menor medida, se hicieron eco del suceso. El profesor Konstantin Balaceanu Stolnicy, último descendiente de Vlad Tepes, más conocido por el populacho como Drácula, haciendo gala de un olfato para ganar pasta digno de los Rockefeller, alcanzó gran notoriedad y aumentó sus ganancias, debido a la gran cantidad de conferencias que tuvo que prodigar, por, prácticamente, toda Europa. Como siempre, la prensa sensacionalista se inventó una historia paralela en la que, poco más o menos, en Martin Udessus, los habitantes vestían todos con la típica capa que aparece en la iconografía de Drácula y andaban revoloteando todas las noches por los tejados de la aldea, como si no tuvieran otra cosa que hacer que andar dando brincos noche tras noche, con un frío del demonio, y a riesgo de darse un costalazo de padre y muy señor mío, con el único y no remunerado fin de emular al héroe nacional del país, que, mire usted por dónde, de golpe se había puesto de moda. Que la verdad sea dicha, conociendo a los paisanos del pueblo, tampoco hubiera sido algo de extrañar. Pero las alarmas de verdad sonaron a los pocos días del comienzo del juicio. Justamente cuando Florea Kotorán, hija del difunto Petre Toma, subió al estrado para declarar que no había denunciado a sus familiares por profanar la tumba, acción con la que estaba de acuerdo, sino por haber practicado un ritual con el que no estaba de acuerdo. En los juzgados no daban crédito a sus oídos. Aquella mujer jamás dudó de que su padre se hubiera convertido en un strigoi, vampiro en rumano, ni tampoco dudaba de las febriles alucinaciones de su prima política, la buenorra, Mirela. El problema estaba en que el ritual de liberación que ella había aprendido de la madre del propio Petre Toma, es decir, su abuela, no incluía parte del ritual que los 6 aldeanos habían empleado con el difunto, y por tanto, consideraba que su padre seguía muerto y anclado al mundo de los vivos, y ella no podía realizar su ritual al haber arrancado y quemado el corazón de su padre. Es decir, que sí, que mi padre se convirtió en vampiro, eso no lo dudo, pero lo habéis matado mal y ahora queda por los siglos de los siglos, entre Pinto y Valdemoro, por eso os denunció. Florea Marinescu, sobrina de Petre Toma, a decir verdad, me la había imaginado de otra manera. Finalmente, el juicio, se supone se declaró nulo. Pero eso no lo cuentan. Pero podría ser esta historia más real, y tener relación con el fenómeno ovni. Descubren un ovni en una antigua pintura en Rumanía. Durante siglos, muchos grandes artistas de nuestra historia han ido mucho más allá en sus escritos y pinturas sobre la representación de los acontecimientos históricos. Pero más concretamente, las pinturas clásicas de la época del Renacimiento nos han dado imágenes vívidas de aquellos tiempos, como si se tratasen de auténticas fotografías. Aunque hay pinturas que detallan acontecimientos difíciles de explicar, ya que muchas de estas obras de arte, hay evidencia de la presencia de vida extraterrestre. Existen un sinnúmero de obras que al parecer mostrarían la presencia de misteriosos objetos en los cielos. Un ejemplo es la pintura titulada La Madonna con el Niño y San Juan, que muestra claramente una nave volando por el cielo justo sobre el hombro de la Virgen mientras está mirando a los 2 niños pequeños.
Detrás de ella, hay representado su nombre y su perro mirando con asombro y temor hacia el objeto, incluso parece que hay algún tipo de criatura al lado del hombre y su perro. Y ahora, según ha informado una organización de investigación ovni israelí, una nueva pintura del Esquif ubicada en una antigua iglesia de Rumanía ilustra un objeto en forma de disco y que se asemeja a los objetos que aparecen en las pinturas y las monedas de a partir del siglo IV hasta el siglo XVII. El ovni de la antigua pintura de Rumanía. Expertos en vida extraterrestre israelíes y la organización de investigación OVNI, EURA, recibieron la fotografía de la pintura ubicada en una de las paredes de una iglesia del convento de los dominicos en la ciudad de Sigioara, según informó la página Open Minds. La pintura ilustra un objeto en forma de disco sobre una estructura que parece estar expulsando humo. Esta pintura viene acompañada de una leyenda en alemán que dice, Israel, Hoffe auf den Herrn, que traducido sería, Israel, pon tu esperanza en el Señor. Al parecer, los expertos consideran que se trata de una pintura muy antigua, del siglo XIV y destruida y reconstruida en el siglo XVII, según indican en la página web del monasterio. Por desgracia nadie conoce al pintor que ilustró el ovni en la pintura y en el año en que la hizo. Sin embargo, los informes sugieren que pudo pintarse después del año 1523, justo en el año en que la Biblia fue traducida al alemán. Los expertos también señalaron que el ovni en la pintura parece similar a otros misteriosos objetos que aparecen en otras pinturas y monedas que son comúnmente utilizados por los investigadores de ovnis para representar anomalías aéreas. El santuario, Rumanía. El paraíso secreto ancestral de los ovnis, gigantes, túneles y ciudades subterráneas. Lugar en Rumanía, donde los avistamientos inusuales ocurren de manera regular de la ONU existe. A partir de avistamientos ovni hasta eventos sobrenaturales espeluznantes que parecen desafiar toda lógica, este lugar parece estar anhelado por todos los cazadores de ovnis. Y por explorador de tareas, el situado en una planicie a distancia poca en el condado de Arges, el místico lugar conocido como el Santuario ofrece una vista panorámica de la cordillera vecina de Bucegi, conocido por los numerosos artefactos fuera de lugar descubiertos allí, también sino por su riqueza en oro. Sin lejos de aquí se encuentra la Esfinge, la ONU monumento antiguo considerado como una formación natural que se parece mucho a la cara de la ONU ser humano. Cuenta la leyenda que Zamolxis, el dios de los antiguos rumanos, los dacios, hizo su hogar y refugio debajo de estas montañas. Por cierto, no muy lejos del famoso caso vampiros que conté con cierta ironía al principio del video. Diferentes relatos hablan de cómo Zamolxis desapareció profundamente dentro del laberinto de cuevas. Consultar con sus oráculos sobre la fe de la vasta región gobernada por él. En 2009, el libro publicado fue Transilvania Salida del Sol, provocó la ONU debates sin precedentes entre los teóricos de la conspiración. El co-autor del libro, Pedro Luna, afirmó haber trabajado en tándem con un oficial de inteligencia secreta del gobierno rumano, que le reveló información clasificada de la ONU sobre descubrimiento inusual excavado por el Pentágono. En el libro lo siguiente lee. En 2003, el Pentágono descubrió a través del uso de la tecnología por satélite, una anomalía por debajo de antigua Esfinge. A través de los niveles más altos de la masonería, el Pentágono fue capaz de asegurar una alianza con el departamento más secreto del servicio de inteligencia rumana que se conoce como Departamento Cero. El hallazgo consistió en túneles subterráneos masivos que llevaron a gobernadores de Estados Unidos y los rumanos a la tecnología antigua y avanzada, que algunos afirmaron habían encontrado ONU Vimana, mientras que hablan otros de una puerta estelar, o en una sala holográfica de registros enterrados debajo de la Esfinge. Aunque el libro es considerado por muchos ficción pura, existe la posibilidad de la ONU descubrimiento bronceado extremadamente probable, y aquí el porqué. En lugar de imprimación, hay un sinnúmero de leyendas locales hablan de mítico lugar. Hay cientos de cuevas inexploradas junto a la sierra de Bucegi, el pecado contar descubiertas los ya. En segundo lugar, hay un relato escrito que los datos de la Primera Guerra Mundial como dados los campesinos de Dobrogea estaban usando túneles subterráneos que se extendían miles de kilómetros bajo el Mar Negro. A través de pasajes estos subterráneos, que conducen sus rebaños de ovejas en Turquía y Asia Menor, donde iban a venderlos por una ganancia considerable. Hay dos entradas conocidas en la región de Dobrogea, pero ahora están sellados por razones de seguridad nacional. El paso subterráneo podría estar vinculado a los antiguos túneles
túneles que han sido recientemente descubiertos en la región de Capadocia de Turquía, haciendo Oftis historia menos probable a que sea solo un mito o coincidencia. En los años 80, la ONU, grupo de hombres que trabajan en el canal que une el río Danubio hasta el Mar Negro, se topó con otra entrada que le conduciría desde Rumanía a Bulgaria aún por debajo de la gran masa de agua. Todos estos tremendos descubrimientos están siendo suprimidas por los rumanos o gobernadores y extranjeros. Sin embargo, no muchos historiadores que reconocen la larga tradición de los rumanos y los misteriosos caminos de sus antepasados gobernaron durante los años miles de terrestres. De acuerdo con Marja Gimbutas, profesor de la UCLA, su linaje se extiende a un lapso de tiempo considerable. Rumanía es el corazón de este lugar de nombre antiguo de Europa, una entidad de culturales 6.500-3.500 AC, sobre la base de una sociedad matriarcal, teocrática, tranquila, cariñosa y creadores de arte, que precedió a las sociedades indoeuropeas patriarcales de los guerreros del bronce y la edad de hierro. Se hizo evidente que esta antigua civilización europea preceden a la sumeria por milenios. Fue un período de armonía, en total de acuerdo con las energías creadoras de la naturaleza. Cuando uno piensa en Transilvania, el primer pensamiento que viene a mente es Drácula. Pero, poniendo a Vlad Tepes de lado, la persona considerada el modelo de Drácula, los majestuosos paisajes de la zona, son quizá, el hogar de los bosques más embrujados del mundo. El más famoso es el bosque Oia Vaciu, situado fuera de la ciudad de Cluj-Napoca, en la región histórica de Transilvania, Rumanía. El área primero ganó reconocimiento fuera de la región cuando en 1968 el biólogo, mientras abordaba una expedición científica en la selva, tomó una foto de un disco en forma de ovni. La foto del ufólogo alimentó interés en todo el mundo. Sin embargo, el bosque es conocido por mucho más que solo el fenómeno relacionado con los ovni. Entre la comunidad cazas fantasmas e investigadores de lo paranormal, tales como el Dr. Adrian Patrut, presidente de la Sociedad Rumana de Parapsicología, se lo conoce como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Algunos expertos creen que se trata de un verdadero Triángulo de las Bermudas rumano. La zona puede ser certificada como tal, sobre todo por vídeos y fotos excepcionales, junto a testimonios de investigadores que lo han estudiado durante décadas, dijo el Dr. Adrian Patrut en el programa Ciencia y Conocimiento de TVR Cluj, de acuerdo con oiavaciuforest.com. Los visitantes de la zona hablan de sentimientos intensos de ansiedad. Por otra parte, algunos de los que se aventuran adentro de los misteriosos bosques, salen con inexplicables erupciones cutáneas, arañazos, quemaduras y otros efectos como migrañas, náuseas, vómitos, e incluso sin la noción del tiempo. Para hacer las cosas más amenazantes, algunos de los árboles del bosque están retorcidos y deformes, como los representados en antiguos cuentos de hadas. Este paisaje se suma a la ansiedad experimentada por quienes ingresan de visita. En un área particular del bosque no crecen árboles. Algunos investigadores paranormales creen que esta zona es especialmente alta en actividad. Muchos residentes locales creen que el sitio está embrujado y que si entran, no van a poder salir. De hecho, según las leyendas de la región, el nombre del bosque surge en memoria de un pastor local que desapareció junto con sus 200 ovejas. Otras leyendas incluyen que los espíritus de aldeanos asesinados fueron atrapados en el bosque, y no son capaces de salir. Los visitantes del bosque a menudo oyen voces sin cuerpo, y a veces son testigos de cuerpos sin cabeza, flotando en medio de los árboles. El Dr. Patrut se mantiene estudiando la zona desde la década de 1970, pero por desgracia, no hay conclusiones sobre esta extraña atmósfera del bosque. En los últimos años, el sitio ha atraído turistas, ya sea buscando encuentros fantasmales o experiencias espirituales. Hoy las leyendas permanecen enterradas bajo la cubierta de historias de fogón. Sin embargo, la impresión duradera de este bosque se debe a la consistencia de relatos y gran cantidad de evidencias fotográficas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, quizás la sobrina buenorra de Petre no estaba tan equivocada. Si el video te gustó, pulgar arriba.